primero por tu tiempo y por aceptar estas propuestas que te hago, porque estaba comentando, ¿no? Que te dedicas, entre otras cosas, a la abogacía y son lugares, yo nombraba para mí hostiles, ¿no? En los que suele haber, bueno, conflictos, dificultades, problemas. Y, y bueno, primero de todo te voy a preguntar, porque en tu perfil pone que eres abogada integrativa. ¿Nos cuentas qué es esto? Vale, pues abogada integrativa es, bueno, el derecho integrativo es algo que encontré buceando en Estados Unidos en un trabajo que estaba haciendo y me llamó mucho la atención porque sería como la etiqueta, ¿vale? No deja de ser una etiqueta que engloba un nuevo paradigma legal. Dentro del derecho integrativo, pues están las corrientes como el derecho colaborativo, estaría la mediación, la justicia restaurativa, todo un enfoque jurídico en el cual a la hora de resolver un conflicto no se atiende única y exclusivamente a lo legal, sino que se ven todas las aristas que conforman ese conflicto, o al menos se intenta abordar el conflicto en su integridad. ¿Vale? Y esto bajando a más concreto, porque yo con mi mirada sistémica, que ahora hablaremos de esto, ¿no? Entiendo, bueno, al final para mí es entender que no somos, cuando algo nos influye, cuando algo nos afecta, cuando algo nos enfada, no es solo eso lo que se está poniendo en acto, sino que venimos con una historia, con unas experiencias, con dolores, con enfados anteriores y que todo está en juego, ¿no? O sea, el ejemplo de que a diferentes personas no les afecta igual el mismo hecho. ¿Sería esto? Sí, exactamente es eso. De hecho, solemos hablar, o se suele hablar dentro de este ámbito, ¿no? Que el conflicto lo único que hace es evolucionar hasta que se juridifica. Es decir, hasta que al final lo legal tiene que entrar, ¿vale? Porque las partes, con su propia historia, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Su mochila ha hecho o han, no quiero decir han hecho, ¿vale? Pero sí han hecho que el conflicto evolucione, ¿vale? Hasta tal punto, pues que el sistema judicial pues tiene que entrar ahí a poner orden. Claro, que una persona externa tiene que decidir cuál es la manera, ¿no? de llegar a un acuerdo. Vale. Me parece muy interesante, voy a recoger de anteriores reuniones que hemos hecho esta reflexión que decías, ¿no? Que muchísimas veces cuando acompañáis a las personas bueno, va un cliente, ¿no? A pedirte, pues bueno, asesoría jurídica y que muchísimas veces, aunque la persona gane el juicio, se queda con una sensación de insatisfacción. Y esto me comentabas que es algo bastante habitual, ¿verdad? Sí, bastante habitual, no, o sea, no solo a nivel particular, a nivel general de España y a nivel internacional, ¿no? Hay mucha doctrina que decimos en derecho, mucha doctrina al respecto, ¿no? De esa insatisfacción que se queda, porque al final eh, la justicia y la paz, ¿vale? Por mucho que puedan ser los valores a los que aspira la justicia y a los que aspiramos mucho, realmente son subjetivos. Entonces depende mucho de lo que significa para la persona la paz y la justicia a nivel general y luego también la paz y la justicia llevada a ese caso concreto que es el que le está afectando en ese momento. Interesante. Es que me parece apasionante. Bueno, cuando Mabel me habló de todo esto fue como, ¡ah! Madre mía, se abre un mundo aquí, un lugar en el que, ¿no? En un momento tan difícil de la vida de una persona en la que tiene que llegar a una situación así, ¿no? De a un juicio o a pedir ayuda a un abogado, tener a alguien que tenga en cuenta estas partes personales, bueno, a mí me llena el alma y me desesperanza. Siempre digo, es como qué bien que se tenga en cuenta esto también. Vale, Mabel, te voy a preguntar entonces, estabas hablando antes de el derecho, bueno, a ver que yo los términos, el tema de las mediaciones y el derecho colaborativo, ¿puede ser? Sí, Vale, ¿y cuáles son las diferencias entre esto, la mediación y el derecho colaborativo? vale. Pues a ver, yo tanto soy mediadora como estoy formada en derecho colaborativo. ¿Vale?
Entonces, son dos métodos alternativos a la vía judicial, es una solución, son dos procesos distintos que llevan a una solución extrajudicial del conflicto. ¿Ok? Es decir, se soluciona el conflicto sin necesidad de acudir al juzgado. ¿Vale? La mediación, podríamos decir, bueno, podríamos no, de hecho es más amplia que el derecho colaborativo, porque además del conflicto jurídico abarca otros ámbitos como puede ser el educativo, el sanitario, el comunitario, o sea, bueno, de hecho, ¿no? Los conflictos bélicos se utiliza, se habla de negociación y tal, pero muchos de esos negociadores son los que han dado paso también a la mediación. Y luego en el derecho colaborativo, los que quien dirige, bueno, en la mediación, perdona que no te he dicho, quien dirige es un tercero imparcial que puede o no puede ser un abogado, pero al ser imparcial, sea abogado, psicólogo, pedagogo, hay diversas profesiones que pueden acceder a la mediación, no pueden tener ese rol, ¿no?, de asesorar, sino simplemente está ahí para dirigir y hacer que las partes negocien, ¿ok? Y facilita esa comunicación entre las partes y esa negociación. Y luego el derecho colaborativo, trabajamos las partes junto con sus abogados en una negociación. Entonces, las abogadas acompañamos a los clientes a que negocien y lleguen a acuerdos. Y sí que en este caso, no como mediadores, sino en el derecho colaborativo, sí que asesoramos nosotros también a nuestra parte. Es decir, seguimos siendo abogado de parte. ¿Ok? La diferencia, y bueno, la diferencia aparte del asesoramiento jurídico, una diferencia también importante respecto al abogado convencional es que en el derecho colaborativo los abogados desde el inicio renunciamos a acudir a los tribunales. Es decir, haya acuerdo o no entre las partes, si no se llega a acuerdo, nosotros no vamos a seguir peleando, como se suele decir, en el juzgado. Ya tendrían que acudir a otros abogados. Vale, vale. Entonces, esto creo que claro. Si alguien tiene alguna pregunta, que por favor la haga. Yo es que ya he hablado con ella varias veces de esto y es algo que me costó mucho entender, pero dije, ah, vale, esto se puede. Y entonces, ¿dónde entra aquí, no? Que estamos tú y yo en contacto, que cuando bueno, ya nos conocíamos de antes a través de Ana, la quiropráctica, que le mandamos un beso de aquí, que nos unió a través de su consulta quiropráctica. Y luego nos encontramos en una constelación familiar y tú me hablabas, ¿no? Que estabas haciendo un doctorado en ciencias sociales y en derecho, ¿no? Y que hablabas que estaba enfocada a la aplicación de las constelaciones familiares en el mundo judicial. Yo no sé si te acuerdas de cómo se me pusieron los ojos, que casi me pegó. Dije, ¿cómo? ¿Esto existe? ¿Esto se puede? Porque estamos más acostumbrados, claro, yo que ando en este mundo lo tengo muy interiorizado, pero me encuentro con muchísimas personas a mi entorno que no saben lo que es, que les suena raro, que les suena, bueno, en fin, ¿no? Oigo de todo, pero luego resulta que esto bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil, en México, es algo que se utiliza mucho, incluso en estos ámbitos que parecen más formales, por llamarlo de alguna manera, que no sé por qué no se considera formal otro, pero bueno, esto, ¿no? Entonces, cuéntanos en qué se basa el derecho sistémico, lo que hemos llamado derecho sistémico, porque entiendo que no hay un término concreto, ¿verdad? No, de esto lo hemos estado hablando, ¿no? Que hay, pues uno lo llaman justicia sistémica, otros derecho sistémico, abogacía sistémica, bueno, pues eso es un poco así. Al final, extraer lo sistémico como como una herramienta, ¿no? Para poder resolver el conflicto con una mirada más amplia y pudiendo realmente, ¿no? Si el cliente así lo quiere, obvio, traer, ¿no?, ese foco de paz y de justicia cuando se resuelve el caso. Y desde mi punto de vista, sí que es verdad que la constelación, ¿no?, eh, puede estar tanto en una resolución judicial, ¿vale? Tanto si se está en el juzgado como si se está en mediación o si se está en el derecho colaborativo,
¿vale? Creo que es una herramienta que se puede utilizar y que puede aportar mucho al cliente. Claro, porque si aplicamos esta mirada sistémica en un proceso judicial hay varias partes, ¿no? Está el momento en el que cada cliente va hacia su abogado y ahí ya se crea un sistema en el que hay una relación, en el que la relación entre esas personas ya es una determinada y esto no determina, pero influye sin duda en cómo se va dando el proceso, la resolución del conflicto y demás. Y luego hay pasos, ¿no? En cómo el abogado se acerca al otro abogado, como en la parte judicial. Hay varias etapas ahí donde se puede aplicar tanto la constelación como lo que decíamos. No siempre es necesaria una constelación familiar en el derecho sistémico, ¿no? ¿no? No solo supone hacer una constelación. Es exactamente, de hecho lo hemos hablado, ¿no? Que un poco nuestra mirada también es esa. Y yo de hecho lo hago así, o sea, eh, bueno, las constelaciones vamos a empezar a aplicarlas, que es spoiler, pero, pero sí que es verdad que yo no soy consteladora, ¿vale? Pero sí que me he formado en Derecho Sistémico, bueno, tú lo sabes, en Argentina, en una universidad de Argentina, estoy doctorando en ello, entonces estoy estudiando mucho sobre eso. Y sí que hay muchas herramientas que aplico, ¿vale? En mi práctica diaria y que son efectivas, porque al final te permite ver el conflicto a las partes de otra forma y también autoobservarte, porque tú también estás influyendo, ¿no? Como abogado en ese conflicto. O sea, una vez que el cliente te trae el caso, tú ya formas parte de ese sistema. Entonces, el ser consciente, que creo que es algo que hemos hablado alguna vez y yo creo que es de lo más bonito que hay, ¿no? De si el abogado consigue reconciliar a las partes dentro suyo, eso se va a mostrar en el exterior. Hablamos en terapia mucho también, ¿no? O en las constelaciones. A veces la persona en un proceso difícil de dolor no es capaz de integrar, porque bueno, el objetivo de las constelaciones es esta, es reconciliar, es unir, es, Mm. ¿no? Buscar la reconciliación es el objetivo. Entonces, a veces se confunde reconciliación con perdonar absolutamente todo, permitir, no tiene nada que ver con eso, es algo interno y este es el objetivo, reconciliar. Y el primero, en mi caso, ¿no? Como terapeuta, el primer paso es que yo de ese lugar y tenga la capacidad de integrar a la otra persona antes incluso a veces que la otra, que la persona en el conflicto, que esto es igual, ¿no? Te van las personas, entiendo que cuando alguien va a un abogado es porque ya está muy enfadado, está harto, está cansado y suele ser a veces como ya lo último, ¿no? Es como ya no sé qué más hacer y acudo con un punto de desesperación. Entonces, vuestro papel, yo siempre digo, los abogados hacéis doble trabajo, porque a veces hacéis un trabajo terapéutico ya simplemente de escuchar este, bueno, el desahogo de la persona que está en una dificultad muy grande y luego el trabajo propia de la abogacía, ¿no? De aplicar esto. Entonces, para mí me parece maravilloso, siempre te digo que tú hagas este trabajo de mirar más allá de lo que te está contando y ver a la persona y entender el conflicto con perspectiva, sin duda. Esto hace mucho en el proceso. Sí, y al final sí que es verdad, a ver, o sea, la mayoría de mis compañeros te dirán que eso de que el cliente empiece a hablar y a contarte su vida, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que han ido, ¿no? Con el conflicto jurídico, pues como que pesa, ¿no? Porque al final todos decimos, no, estos somos abogados, pero también terapeutas, porque aquí tenemos que aguantar. Pero claro, al final, si nos armamos con herramientas para poder sostener al cliente en sus emociones, ¿vale? No, pues si tiene un ataque de ira, cálmate, ¿no? O sea, a ver, no, ¿vale? No, eso no se hace, porque no se va a calmar y se va a poner peor, ¿vale? Entonces, eso y poder acompañar al cliente cuando te está en negociación, Harvard se llama vaciar la caja, que es cuando está echando como toda esa frustración, toda esa ira, toda esa rabia. Si tú puedes acompañar al cliente y además hacerle poderosas, que ahí es donde entra también la herramienta del coaching, hacer preguntas poderosas que puedan llevarlo a ver
el conflicto desde otra perspectiva, a poder, a ver, no lo vas a ver nunca desde la parte del otro, ¿no? Pero sí que, bueno, pues intentar que el observador que tú eres, ¿no? Vaya cambiando a través de las preguntas, en mi caso, a través de las constelaciones, a través de herramientas que podemos tener los abogados, para que el cliente, ¿no? Sea cual sea la resolución jurídica, pueda sentir esa paz y esa justicia que solo él sabe cómo y de qué forma la quiere sentir. Claro. Claro, y estaba pensando en el papel de los abogados, porque el desgaste que supone, ¿no? Hay que cuidarse uno, estar en un... No es lo mismo trabajar, bueno, en un hospital que trabajar en un bar, que trabajar en la calle, ¿no? Entonces, cada lugar, la importancia del profesional también y de cuidarse para que no haya un desgaste a nivel personal, porque no podemos separar la parte personal de la profesional y hay profesiones que desgastan más que otras. Y la mirada sistémica aquí también es aplicada, ¿no? A los abogados, que te ayude a ti a gestionar todas estas situaciones. Exactamente. Como has dicho al principio, ¿no? La constelación y la mirada sistémica, vamos, los dos puntos, ¿vale? Ayudan no solamente a la parte en conflicto, sino también al propio abogado. Al final, a cualquiera de las personas que entran a formar parte de ese conflicto, que ahí ya entramos, que si hay un juez va a ser el juez, eh, el auxiliar administrativo que le haya tocado, el gestor del juzgado que le haya tocado, todas esas personas al final entran a formar parte de ese sistema y están observando a ese sistema e influyendo en él. Entonces, el derecho sistémico y la mirada sistémica va a ayudar a todas esas partes, porque tanto el abogado, que solemos, pues eso, ¿no? Cargarnos la mochila y hacer, ¿no? El conflicto nuestro, en vez de seguir manteniendo en poder a la parte, ¿no? Que es la dueña del conflicto, no nosotros. Nos ayuda precisamente a también ver qué parte nuestra se está reflejando ahí, que puede ser algo que nos haya ocurrido, que puede ser pues una creencia, ¿no? Que nos está obstruyendo y que está incidiendo en ese conflicto, o incluso puede ser que se atasque. Yo esto eh, en Argentina, ¿vale? En la universidad donde estuve con el derecho sistémico, nos lo hablaban mucho, ¿no? Que muchas veces cuando un proceso judicial quizás se paraliza en el juzgado y ves que no sale o que se atasca y tal, puede que incluso el gestor que esté llevando, que esté a cargo dentro de la tramitación judicial esté incidiendo en eso. Y hablaban, uno creo una vez un caso que no me acuerdo exactamente lo que era, pero al final estaba muy relacionado, hicieron una constelación con la gestora y estaba muy relacionado con algo que le había pasado en la infancia y era como que ella rehusaba inconscientemente, ¿no? El coger ese caso y llevarlo hacia adelante. Y eso destrabó, hacer la constelación destrabó, claro, la destrabó a ella y obvio, el proceso continuó. Qué maravilla. Yo es que, bueno, me flipa esto, ¿no? Porque cuando ves que todo está influyendo y que todas las partes son importantes y que todo forma parte, bueno, pues el acompañamiento tanto a nivel terapéutico como en el tuyo y demás, bueno, es que cambia, lo cambia todo y en el resultado también tiene consecuencias directas. No sé, Mabel, si hay algo más que quieras compartir respecto a todo esto. Yo creo que ya hemos dado información, pinceladas suficientes para que mi objetivo, mi propósito era dar a conocer esto, ¿no? Porque a mí me explotó la cabeza, siendo que yo me dedico, entre otras cosas, a hacer constelaciones, no sabía que existía esto y bueno, me has acercado y ahora, bueno, pues leo y estoy más informada, ¿no? En cómo en Brasil se aplica esto. Está a la orden del día, que aunque haya ahora, bueno, problemas hay, pero simplemente acercar esto para que las personas también que llegado un momento en el que tengan que acudir a un abogado, que entiendan que hay diferentes formas y diferentes maneras de abordar
los conflictos y simplemente conocimiento, que el saber es poder. No sé si hay algo más que quieras sumar, Mabel. Pues ahora mismo, la verdad, bueno, sí que quería decir algo respecto al doctorado, ¿no? Que es también un poco como has comenzado, ¿no? Y recuerdo cuando yo me puse en contacto con mi director de tesis, que vi que llevaba eh, todo el tema de la línea de investigación de constelaciones, que me flipó. O sea, además que fue como casi una inspiración que tuve en ese momento. Y cuando ya me aceptaron y empecé a doctorar, recuerdo que me llamó y me dijo, a ver, sé que tú ahora mismo estarás como, ¿qué voy a investigar? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Esto por dónde va a salir? Y me dijo, tú tranquila porque esto lleva años a nivel académico estudiándose. O sea, no es algo novedoso, aunque nos pueda parecer así. Y que de hecho hay, o sea, de hecho yo ahora que estoy accediendo a bases de datos, etcétera, sí que el tema de las constelaciones familiares aplicadas a servicios sociales, aplicada a muchos ámbitos, lleva mucho tiempo estudiándose. Entonces, bueno, quería un poco añadir eso. De hecho, la tesis de mi director de tesis, es que siempre la busco porque siempre la tengo a mano, era sobre constelaciones organizacionales aplicadas precisamente a servicios sociales y tal, y, y era de 2009 o por ahí, o sea, quiere decirse que ya exactamente es como yo flipé. Entonces, bueno, que un poquito quitarnos, ¿no? Como ese velo, ¿no? O ese miedo. Luego el tema de la sociología sistémica, que bueno, el derecho sistémico bebe también de la sociología sistémica, que es un libro que creo que me tienes que prestar, el de la teoría de sistemas. También viene de los años 70, 60, 70. Es decir, Es, que realmente esto lleva tiempo estudiándose y tiene, o sea, tiene resultado. sí, el libro este que comentas, la teoría general de los sistemas, es esto, es aplicada a todos los ámbitos, ¿no? Y hacía la Mm, reflexión, todavía lo estoy leyendo, pero habla de esto, de que al final los sistemas tienen características, da igual que estemos hablando de manzanas o de personas o de, ¿no? Obviamente luego hay que concretar en cada ámbito, pero que se estaban haciendo estudios y se estaban llegando a conclusiones en diferentes ámbitos y el trabajo realmente se ha, ¿no? Han hecho 5 grupos de personas un trabajo que habiéndose unido todos hubieran llegado antes a la conclusión, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los sistemas en diferentes ámbitos tienen las mismas características? Y es la base de la mirada sistémica. Y ahora, bueno, Ainhoa, no sé si le lees aquí abajo que comenta, ¿no? Que sí, que la verdad que alucina que de ámbitos para la mirada sistémica. Y es tal cual, una vez que entramos en este mundo, como tu director de tesis, ¿no? Que de repente se te van abriendo caminos y descubres gente, la vida te pone personas que dices, ay, si yo pensaba que estaba inventando algo y realmente esto lleva mucho sí. tiempo, ¿no? Es como, ay, bueno, pues nada, sigamos sumando y para mí, o sea, me llena dar a conocer esto y porque es realmente aplicable esto en el mundo judicial que estamos hablando, pero más allá de las constelaciones, en el día a día, para ir al supermercado, para las reuniones de vecinos, o sea, es que en el día a día es algo que se puede aplicar y ayuda mucho a, bueno, pues a una serenidad, a una paz, a una comprensión más allá de lo que habitualmente vemos. Sí, y a una aceptación, que es muy importante dentro del mundo sistémico, la aceptación. Mm, sí. Decir sí a todo lo que nos pasa, aunque a veces nos revuelva, nos enfade y pero bueno, oportunidades, ¿no? En cada lugar y en cada situación. Muy bien, Mabel, pues si esto es todo, te agradezco muchísimo esto. Primero que llegaras a mi vida proponiéndome esto, porque fue como, "Ah, sí, claro, sí, 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 no sé qué y de qué manera, pero claro que vamos a hacer algo juntas y bueno, le estamos dando forma a un proyecto. Esto no lo íbamos a decir, pero se me ha escapado. Así que bueno, que quien quiera más información, tenga preguntas, creo que hablo por las dos que podéis preguntarnos lo que queráis. Y nada, que seguimos. Muchas gracias a ti, a Ichiber, por el espacio y bueno, y por más
directo. La semana que viene estás invitada a mi Instagram. O sea que Pues nada, hablaremos desde otro punto de vista de esto y a ver qué puedo aportar ahí. Gracias y nos vemos pronto. gracias a ti, Bonito. Aichiber. Chao, Chao, chao. Agur.